¿Cuál es el verdadero perjuicio que ocasiona el decreto de necesidad de urgencia 669 del año 2019? Soy el doctor Matías Molinaro, abogado, especialista en riesgo de trabajo, y en este video vamos a analizarlo. Sin perjuicio de la inminente declaración de inconstitucionalidad del decreto del que vamos a tratar, un tema que no analizaremos en este video porque me parece que ya ha sido abundante los fundamentos de su pedido de declaración de inconstitucionalidad. Lo que vamos sí a analizar en este video es cuál es el verdadero conflicto que plantea este decreto de necesidad de urgencia y por el cual todo el mundo del derecho del trabajo está en contra del mismo. Como bien sabrán o habrán escuchado, muchos refieren a que este decreto disminuye el reconocimiento indemnizatorio del trabajador. Esto no es del todo cierto, porque la indemnización, el cálculo de la indemnización es la misma, no varió esa circunstancia. Digamos, el artículo 14 y el artículo 15 de la 24.557 sigue estando latente, y lo que digamos, la primera parte del artículo 11 de la 27.348, que refiere al cálculo del promedio de los salarios y a ese promedio aplicarle el índice de RIPTE, eso se mantiene vigente, se mantiene latente. Lo que varió este decreto es el cálculo de intereses posterior a la primera manifestación invalidante, donde vamos a analizar a continuación cómo está compuesta esta variable que obtuvo o que se obtuvo a través del decreto y que podría llegar a ver perjudicado los intereses del trabajador en su reconocimiento indemnizatorio. Analicemos las diferencias. El artículo 11 de la 27.348 disponía que se iba a aplicar un interés a tasa activa nominal anual a 30 días del Banco Nación desde el momento de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación, y este interés sobre la variable previa que dispone el artículo 11, que es la acumulación, el cálculo de los promedios del salario más la actualización conforme el índice de RIPTE. Y establecía que posterior a esto quiere decir que si con la liquidación la RT no abonaba y entraba en mora, desde la mora hasta el efectivo pago, una acumulación de intereses conforme el artículo 770 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que a la liquidación que nos había dado ya con la aplicación de ese interés a tasa activa, se le iba a volver a aplicar el mismo interés a partir de ese momento del incumplimiento del RT. Para trasladar esto a números, podemos decir que, para dar un ejemplo del transcurso del año 2019, el interés a tasa activa nominal anual a 30 días del Banco de la Nación Argentina era es todavía del 4,5% mensual. ¿Sí? Entonces recordemos este número del 4,5% mensual en esta actualización para ahora analizar qué es lo que prevé el nuevo decreto. El decreto de necesidad de urgencia que estamos tratando varió dos circunstancias. Primero, la tasa de interés que se va a aplicar desde la primera manifestación invalidante hasta la liquidación. Recordemos que antes era la tasa activa nominal anual a 30 días del Banco de la Nación Argentina, y ahora se va a actualizar conforme el índice de actualización RIPTE. Lo que varía que en ese plazo que habíamos contado durante el año 2019, que era del 4,5% mensual, pasó a ser, a partir de este decreto, del 2,2%, prácticamente la mitad o más de la mitad. Y la otra circunstancia que varió este decreto es que la tasa de interés desde la mora de la RT en el pago hasta el efectivo pago, si bien se va a aplicar la tasa de interés activa nominal anual a 30 días del Banco de la Nación, la actualización, o sea, esta acumulación conforme al artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, no va a ser mensual sino semestral. Por lo tanto, va a haber durante 6 meses una acumulación de salario similar y recién se va a actualizar semestralmente, lo que hace que claramente, para ponernos en tono, la indemnización del trabajador, que se iba actualizando con un promedio que acompañaba quizá la inflación, ahora lo que hace es reducir esa tasa de interés prácticamente a la mitad, o digamos incluso menor a la mitad, y esto claramente disminuye el derecho del trabajador en lo que es la acumulación y en la demora en el tiempo, lo que facilita o mejora la posibilidad del RT de demorar el trámite. Total, los intereses van a ser mucho menores. Para concluir, este decreto claramente, ya mencionábamos, disminuye a la mitad los intereses del trabajador,
Recordemos que lo que está disminuyendo claramente a la mitad, insisto, no es la indemnización, que la indemnización se va a mantener estable y calculada conforme al promedio de los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, sino que va a ser todo lo posterior al accidente. Teniendo en cuenta incluso que esta disminución de intereses afecta notablemente lo que es esta actualización que día a día nosotros vivimos en nuestro país y frente a la circunstancia de la depreciación monetaria, a la cuestión inflacionaria. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que este decreto viene a reducir los intereses del trabajador, viene a tender a favorecer a una de las partes del conflicto y que por lo tanto parecería ser que con el tiempo y que con cada una de las modificaciones que va adquiriendo este sistema de riesgo de trabajo, siempre el perjudicado es el trabajador.